6, 7 horas. En 7 horas ha hecho 56 páginas, Digo, pero la teoría preparación. es que el juez no se puede contaminar y tiene que esperar el debate. Si él ya tenía algo preparado, estaba con una precondición. Si la Junta opta por la primera opción, que debería ser según las obligaciones internacionales del Perú, el cálculo que están haciendo quienes han montado esta coreografía va a fallar. Y hoy el Poder Judicial intentó poner punto final a la controversia en el Ministerio Público entre las fiscales Patricia Benavides y Delia Espinosa. Y lo hizo hoy, justo un día después de que la Junta Nacional de Justicia decidiera el uso o pedir el uso de la fuerza pública para que se cumpla su resolución y Benavides vuelva al Ministerio Público. Pero hay que fijarnos muy bien en los tiempos. Por eso hemos preparado una línea de tiempo para ubicarnos en las fechas, así que las tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que el 9 de junio la Junta Nacional de Justicia sesiona y aprueba anular la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Luego el 11 de junio, fíjense bien, el 11 de junio la fiscal de la Nación solicita al Poder Judicial la suspensión de Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación por 36 meses. Y el 12 de junio, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, remite denuncia constitucional al Congreso contra Benavides por ser la presunta autora de los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento personal y abuso de autoridad en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Según ese requerimiento, Benavides habría utilizado su cargo para interferir y entorpecer las investigaciones. Entonces, el tema no arranca hace pocos días, no, este tema arranca el 9 de junio con la decisión de la Junta Nacional de Justicia que ayer su presidente Gino Ríos Patio confirmó que la Junta se había reunido el 9 de junio y ese día había decidido anular la destitución de Patricia Benavides. Y de esto vamos a hablar con uno de los abogados de la doctora Benavides, con el doctor Humberto Abanto. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Diana, muy buenas noches. Bueno, las fechas que hemos visto pareciera que no son casuales, ¿no? Porque justamente el 9 de junio la Junta decide, por el voto de estos 6 magistrados, decir que ella vuelva. Y el 11, la fiscal de la Nación pide que se la suspenda. ¿Esto es casualidad? ¿Qué es? No, son poderes extrasensoriales. ¿No? Parece que la señora goza de poderes extrasensoriales, porque es una cosa curiosa. A ver, el 9 se toma la decisión, pero es notificada el día 13. Entonces, ¿cómo es que el 11 yo pido que suspendan a alguien como fiscal supremo y como fiscal de la Nación? Sin reparar además en la contradicción de que quien firma dice ser fiscal de la Nación también, cosa en la que no ha reparado el señor León en este caso. Claro, pero entonces el 11, 2 días después, cuando ya estaba, hay que decir que el día 13 se hace pública. Podríamos pensar que la señora Delia Espinosa recién el día 13, como todos los peruanos, no se entera, ¿no? Pero da la casualidad que presenta el 11 el pedido de suspensión y el 12 una denuncia constitucional por los mismos hechos. Es decir, va al Poder Judicial y va al Congreso. Así es, decide acusar. Pero los que actúan primero es el Poder Judicial. Pero esa es la parte curiosa, porque ha ocurrido lo mismo en otros casos y tanto el doctor Saúl Peña Farfán como el doctor Juan Carlos Checli fueron claros en señalar que estas solicitudes no proceden cuando el caso ya está en manos del Congreso de la República. El doctor León nos ha presentado una jurisprudencia contradictoria y sin dar ninguna razón decidió por la jurisprudencia que sí permitía dictar la medida. Eso es una cosa grave, porque para tomar una decisión, o sea, una resolución tiene que explicar por qué las personas hacen lo que están haciendo. Y yo no puedo decir, existen estas dos cosas y por lo tanto yo hago esto. No, pero ¿por qué razón usted entiende que esta jurisprudencia es mejor que la otra? Cuando hay jurisprudencia contradictoria, se tiene que establecer por qué prefiere uno alguna de las dos vertientes. Como hemos visto, el tiempo y las fechas son fundamentales en este caso. Sí. Pero tenemos otras fechas importantes. ¿Por qué? Porque resulta que la doctora Espinosa, o mejor dicho, el Poder Judicial decide emitir este fallo al día siguiente, que ya
la fuerza pública podría haber actuado. Tenemos más fechas, como por ejemplo la del 21 de junio. El 21 de junio, el 10º Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente el habeas corpus que presentó Delia Espinosa para evitar una eventual detención. El 23 de junio, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, en contra de la Junta Nacional de Justicia y sus miembros. El 24 de julio, ayer, la Junta Nacional de Justicia anunció el inicio del procedimiento de ejecución forzosa y la posibilidad de recurrir a la fuerza pública ante el incumplimiento de Delia Espinosa a la resolución que ordena la reposición de Patricia Benavides. Y hoy todos nos hemos despertado con la noticia de que el Poder Judicial suspendió por 24 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema por una sospecha suficiente que permite concluir que de asumir el puesto de fiscal suprema podría realizar conductas que afecten el sistema de administración de justicia. Entonces ellos ya se ponían en el escenario de que la doctora Benavides regresaba y que era peligroso, decían, ¿no? Porque podía obstruir ciertas investigaciones. Pero otra vez las fechas, ¿no? Las fechas. Al día siguiente, que ya parecía inminente el ingreso de la policía para sacar a la señora Espinosa, pero esto lo evita, ¿no? La resolución. Es que si vemos en realidad lo que queda ante nuestros ojos es una coreografía, ¿no? Hay un paso tras otro, evolucionando en un ritmo que alguien ha marcado. ¿Quién? Sería bueno saberlo. Lo que a mí sí me preocupa es qué cosa hay en ese despacho que nosotros no debemos ver. ¿Qué cosa hay en ese despacho que nadie en el Perú puede ver? Bueno, debe ver. Si usted tiene una sospecha de que hay alguien que no quiere que veamos, ya tuvieron suficiente tiempo para retirarlo también. Ojo, es que lo porque que pasa anoche es que hay era registros. inminente que ingresaban, Pero ¿no? hay registros, ¿no? O sea, el problema es que hay registros. Al margen, yo me puedo llevar cosas, pero queda registro de todo eso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que en realidad se está ocultando? Porque hablan de una toma del Ministerio Público y la pregunta es, ¿acaso hemos visto que sacaron al fiscal de la Nación, luego sacaron a otro fiscal supremo, sacaron a Pedro Chávarri, sacaron a Víctor Raúl Rodríguez Montesa, sacaron a Luis Carlos Arce Córdoba, sacaron, estando intubado Tomás Aladino Gálvez en una clínica sin poder defenderse, y ahora sacan a la señora Benavides? ¿Quién está tomando en realidad el Ministerio Público? ¿Quién ha tomado? ¿O quién lo tiene tomado? ¿Quién lo tiene tomado? Y también la pregunta sería quién lo quiere retomar. Porque si alguien lo quiere tomado, alguien lo quiere retomar. Pero es que el punto sencillo es, ¿quién fue víctima de una cosa tan brutal como la transformación de heroína en villana en 6 días? ¿Quién fue víctima de un procedimiento fulminante, lleno además de precipitación y mala fe en su desarrollo? Bueno, hoy día que se ha dado esta resolución del Poder Judicial, la defensa ha anunciado que van a apelar. ¿Ya apelaron? ¿Ya presentaron la apelación de manera célere, rápida? Pensamos haber terminado antes, estamos terminando de trabajar, porque cada vez que revisamos un párrafo encontramos una nueva violación. Le voy a contar, por ejemplo, que da la lista de testimonios de diferentes fiscales y resulta que los fiscales que mencionan en sus declaraciones lo que dicen es que nunca han recibido ninguna presión de parte de mi defendida. Eso es curioso porque él lo cuenta como elemento de cargo cuando son elementos de descargo. Cruza la declaración de quien aparentemente es la misma persona, un aspirante a colaborador eficaz 8 con el testigo protegido 1, que si uno mira sus declaraciones son tan idénticas que surge la duda de si es o no la misma persona. ¿Qué debió hacer el juez ante una cosa así? La sana crítica lo obligaba a llamar al fiscal y decirle, oiga, ¿me puede decir cuál es la identidad de estas dos personas? Para saber si es la misma, porque si no puedo terminar corroborando los dichos de A con los dichos de A. Pero entonces todavía no termina la apelación. Debemos terminar en cuestión de... O sea, yo salgo de aquí y calculo que en 45 minutos hemos terminado, colocamos las firmas de los abogados y de la doctora Benavides e inmediatamente lo ingresamos por SINOE. Esperamos que mañana... esta noche, esta madrugada, podrían ya tener la apelación. Es decir, mañana está presentada. Esta noche, antes de las 11:30 de la noche, debemos estar ingresando el recurso de apelación.
Y dado que el doctor León es insomne y escribe hasta la madrugada, podría tranquilamente abrir el SINOE y concedernos la apelación. SINOE? El Sistema Nacional de Notificación Electrónica. Electrónica, ya. Entonces, porque la ahora gente, entra virtualmente. Porque uno se pregunta, ¿no? Uno se despierta a las 6:30 de la mañana y se encuentra con una decisión del Poder Judicial. Quiere decir entonces, porque para que se entienda, quiere decir entonces que el juez se ha amanecido redactando esto. Bueno, ha escrito 56 páginas, incluyendo cuadros y gráficos, en 6 horas. O sea, no ha dormido el juez. No, a las 12 y pico había terminado y nos firmado y nos notificaron. Entonces supongo que ha dormido 6 horas o 5. Pero el punto central ahora es que como a él le gusta... Él termina a la medianoche de Así escribir. es, O sea, él termina. decide a las 12 de la noche. A las 12:09. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es poner el escrito y esperamos que a esa hora esté despierto porque él es un hombre insomne y es muy rápido, es muy fulminante. ¿Y a Así qué que hora, deberá perdóneme, a qué hora conceder la terminó? apelación. ¿A qué hora terminó la audiencia en la que usted ha participado? Porque Claro. la audiencia ha sido ayer de suspensión y la decisión ha sido a la medianoche. Ha ¿A sido qué hora una hora, ha sido? 3:30, 4 de la tarde aproximadamente, entonces suponiendo que en algún momento ha comido, ¿no? O sea, ha Tenemos terminado la audiencia 3:30 y a las 12 de la noche... 8 horas menos 1 hora de almuerzo, 7 horas. En 7 horas ha hecho 56 páginas, incluyendo la selección de jurisprudencia y etcétera, ¿no? Bueno, había tenido aproximadamente 13 días para informarse, porque si se presenta esto el 11 de junio, se ve ayer la audiencia el 24, digo, Pero la por teoría preparación. es que el juez no se puede contaminar y tiene que esperar el debate. Si él ya tenía algo preparado, estaba con una precondición. Vayamos al tema del juez. El doctor Segismundo León Velasco es un juez sustituto desde el 8 de mayo de este año. Hemos visto cómo la doctora Yanet Tello le toma juramento y lo hace juez sustituto, así se llama. Y tiene un antecedente que para algunos es preocupante y que podría ser grave, que en septiembre del año 2010 le concede libertad condicional a la terrorista miembro del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Nancy Gilbonio, que era la viuda de Néstor Serpa Cartolini. Para los más jóvenes, Néstor Serpa Cartolini fue el cabecilla que tomó la residencia de la Embajada del Japón. Entonces, en los años 90, en el 96. Entonces el doctor Segismundo León Velasco libera a Nancy Gilbonio. En ese momento el presidente era Alan García. Alan García mostró su objeción, pero no podía hacer nada porque la justicia es independiente y es autónoma. Ahí está el doctor Segismundo León con la presidenta del Poder Judicial, con Yanet Tello. Como decía, entonces en septiembre del 2010 liberan a Nancy Gilbonio y deviene en una investigación en la OCMA del Poder Judicial, porque el juez había usado unas normas para delitos comunes y esta señora era condenada por terrorismo, Nancy Gilbonio. Entonces, esos son los antecedentes del juez Segismundo León. Entiendo, doctor Abanto, que usted va a presentar una queja a la Junta Nacional de Justicia. Voy a poner una queja, terminamos la apelación y con ese mismo material vamos a poner una queja. ¿Cuál mismo material? Con el mismo material que hemos puesto que estamos poniendo en la apelación, vamos a poner una queja directa a la Junta Nacional de Justicia por una razón muy sencilla, ¿no? Él ha suprimido argumentos presentados por la defensa. Si ustedes miran la audiencia, porque está puesta en las redes, van a poder percatarse que la primera objeción que yo hago es a la falta de objetividad de la fiscal, amparándome en la jurisprudencia del caso de Arsenio Oreguardia. Y el tribunal ha dicho que quien está involucrado en los hechos no puede ser el investigador. Bueno, ¿cuál es el primer cargo que se hace contra la señora Benavides? El primer cargo que se hace contra la señora Benavides es que es parte de una organización criminal de la cual algunos de los elementos, ella es la jefa, algunos de los elementos, Garrido Leca y Aullón, gestionan su designación como fiscal supremo en un concurso en el que ella le gana ¿a quién? ¿Usted recuerda a quién le gana? Usted dígame, ¿Adelia? Le gana a Adelia Espinosa. Adelia Espinosa, claro. Entonces, si la señora Espinosa ha sido perjudicada, entre comillas, por la actuación de esta organización criminal que supuestamente lidera la señora Benavides, ¿cómo puede investigar a la señora Benavides? Bueno, no solamente la investiga, la acusa constitucionalmente. La denuncia constitucionalmente. Y pide su suspensión, Y que ahora logra, pide ¿no? por eso le digo, ¿cómo podemos descartar
un móvil perverso, la venganza con quien me ganó un concurso. Bueno, eso sería un elemento, ¿no? Que ese es uno. Verá la Junta Nacional de Justicia, porque hoy día ha sido un día de silencio, déjeme decirle. No hemos escuchado una palabra de la doctora Delia Espinosa, mucho menos de la doctora Patricia Benavides, mucho menos de la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted cree que con eso se termina esta triste escena que hemos visto de disputa en el Ministerio Público, o más bien se inicia otro capítulo, una segunda temporada de la serie, Se inicia un nuevo capítulo con esto, porque nosotros vamos a tener, o sea, para mí el objetivo de esta suspensión, no tengo ninguna duda que la cantidad de fallas que tiene la resolución va a ocasionar, bueno, en un cálculo lógico, la revocatoria de la resolución del señor León. Pero eso va a pasar en el cálculo de alguien después del 1 de julio, cuando la señora Benavides, si es restituida, será restituida como fiscal supremo y no como fiscal de la Nación. Pues bien, vamos a pedirle a la Junta Nacional de Justicia que nos diga si corresponde aplicar la regla interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional contra el Perú, que le devolvió el tiempo caído a los magistrados Rey Terry, Reboredo Marzano y Aguirre Roca, o si se va a aplicar la regla del caso de Marco Tulio Falconi y Picardo. Si la Junta opta por la primera opción, que debería ser según las obligaciones internacionales del Perú, el cálculo que están haciendo quienes han montado esta coreografía va a fallar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Abanto. Seguiremos pues con esta segunda temporada de esta serie entre Patricia Benavides y la doctora Delia Espinosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.